Luis Soriano, ¿cómo te va? Excelente martes, con este buen humor. Pues te escuchamos. Derechos humanos, Luis. Hola, muy buenos días, Toño. Saludos a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. ¿Qué nos tienes? ¿Qué pones en la mesa? Oye, mira que sí, con preocupación de lo que está pasando en el estado de Puebla, lo hemos dicho en muchos momentos aquí en este espacio contigo, Toño, y finalmente, lamentablemente, el 23 de mayo del 2023 a la 1:30 de la tarde, Marco Aurelio Ramírez, periodista poblano de Tehuacán, perdió la vida, así tal como lo señalaron ustedes en su noticiero, y este fin de semana, por segunda ocasión, recibió diversos impactos de bala el domicilio de otro compañero periodista de San Martín Texmelucan, tal como lo refieres tú, inclusive en tu artículo que publicaste el día de hoy. Son situaciones delicadas, son situaciones graves las que están pasando, las amenazas también que se están viviendo, los coscorrones que les dan políticos de bajo nivel, de nivel medio, todo ese tipo de situaciones es lamentable que esté sucediendo en el estado de Puebla, y no se tratan de hechos aislados, se tratan de una consecuencia y suma de actos de violencia que se están viviendo en nuestro estado, y es en todas las regiones, no solamente es en San Martín o en Tehuacán, también sucede en Acatlán de Osorio, sucede en Texutlán, sucede en la franja de Cuautlancingo y Coronango, en la misma ciudad de Puebla, en esa área, en la famosa Cuchilla que está cerca de la Capu, y muchos lugares más en donde pareciera que el crimen ya le ganó al Estado, y lo peor es que parece ser o se ve que el Estado está cómodo con esta derrota, y eso me parece gravísimo y delicadísimo, y todavía minimizar el asunto de decir que la muerte de nuestro compañero periodista no fue derivado del periodismo, pareciera que eso cura en salud al Estado de su responsabilidad de resguardar la vida e integridad de todas y todos, ¿no? Sí, situación absolutamente lamentable. Lo que platicas también de Pedro Alonso en San Martín Texmelucan, las ráfagas que les dispararon a las casas de sus papás, como intimidando, como amedrentando, metiendo miedo. ¿Qué, Luis? No, y eso, digo, esos ya son temas gravísimos, pero tenemos todo lo que ha sido este periodo, este sexenio en el estado de Puebla, aunque han sido muchos gobernadores, salvo etapas o momentos muy particulares en donde se ha vivido el descrédito de las causas que se defienden, las campañas de desprestigio horribles que están viviendo defensores y activistas, tanto por personas públicas como por integrantes del crimen, ¿no? Amenazas, levantones, chantajes, lesiones que han venido escalando hasta la muerte del compañero Marco Aurelio, y, como dices, los rafagazos a las casas, porque no solamente ha sido una ocasión, son dos, tal como lo refieres tú en tu artículo, han sido dos veces que han rafagado las casas, Editorial primero y la casa de los papás del compañero periodista en San Martín Texmelucan, ¿no? O sea, es un tema bien delicado. Sí, sin duda. Y aquí los derechos humanos, la defensa de la vida de nuestros compañeros, tienen que entrar sí o sí, Luis. Así es, porque frente a la pasividad de las diversas instancias de derechos humanos en Puebla, donde nos vemos obligados de manera respetuosa pero enérgica a exigirles que salgan de su inamovilidad, a que dejen su dejadez, su holgazanería, de que de un día sí y el otro también, de lo que no hacen, porque finalmente ahora sí ya están matando gente en Puebla por esa situación, y por eso esto que dices es súper necesario, que debe de aplicarse. Y lo primero y más importante es que se reactive la Comisión de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas en el estado de Puebla,
y que desde ahí se empiecen a generar acciones. Tenemos dos formidables compañeros periodistas de la sociedad civil que son los que encabezan esta comisión y yo creo que es importante que se les dé su lugar en lo que realizan, si bien es cierto que los defensores de derechos humanos no están ahí representados, pero el que estén representados los periodistas también abona a tener que checar este tipo de situaciones. Urge, pero urge que se reactive este comité tan necesario, esta comisión, perdón, que es tan necesario, y que desde esta comisión se establezcan medidas y acciones de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, con los medios de comunicación, con académicos, con instancias, para construir precisamente los protocolos necesarios de protección a periodistas y de prevención de las violencias que se puedan llegar a generar. Eso como parte de las medidas. Y mira que todas estas peticiones, Toño, te platico, que la semana pasada, el mismo día que falleció nuestro compañero periodista en Tehuacán, hicimos un escrito dirigido a Carlos Evangelista, el diputado local, donde le solicitábamos que realizara algunas opciones o que a través de él se pudieran realizar 5 acciones muy concretas a petición nuestra hacia él. Y eso motivó que el día jueves fuéramos a una rueda de prensa, que acompañáramos a los diputados obradoristas que hablaron de diversos temas y nos invitaron para que habláramos precisamente de este tema. Yo no sé qué pasó el jueves, Toño, sí, pero este silencio cómplice de que ningún medio de comunicación mencionó, y además fueron muy participativos en las preguntas y respuestas el día de la rueda de prensa, pero no salió en ningún medio. O sea, lo que pedimos, y no porque lo hayamos pedido nosotros, sino precisamente uno de los temas es la reactivación de esta comisión, y no salió en ningún medio. O sea, este silencio cómplice nos preocupa, porque no vaya a ser que estemos entrando otra vez a esta dinámica de decirle a los medios, esto lo puedes decir, esto no. A ver, eso es lo peor, ¿eh? Independientemente de la autocensura, lo peor es que te señalen, que te digan qué decir y qué no. Pues es que eso es lo que me preocupa, Toño, porque el jueves, precisamente, antes de que rafaguearan el domicilio del compañero en San Martín Texmelucan, solicitamos antes, o sea, como medida de prevención, claro, solicitamos que el Estado se activara para eso. También solicitamos que la Dirección de Atención a Periodistas y Defensores dependientes de la Secretaría de Gobernación reactivara sus funciones de articulación y elaboración de acciones y otras cosas más que necesitábamos que se reactivaran, que activaran la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Puebla, que la Fiscalía del Estado realizara acciones necesarias y que cuidara mucho los protocolos de actuación y la cadena de custodia, pues para que no se volviera una puerta giratoria la detención de las personas, pero no solamente de los autores materiales, sino también los intelectuales, porque esto no es un tema de una sola persona o de un tema del momento. Esto hubo una preparación, hubo todo un esquema en donde hubo autores intelectuales. Y también invitamos a los titulares y responsables de los medios a que generaran protocolos, a que le exigieran al Estado la capacitación necesaria con especialistas, talleres, etcétera, para precisamente construir sus protocolos. O sea, no estamos diciendo nada malo, estamos sumando y estamos pidiendo acciones de prevención, y precisamente no salió en los medios, no pasó nada, nos ocultaron, nos volvieron invisibles, y el fin de semana o al día siguiente rafaguean la casa de otro compañero periodista. Ocultar las cosas, Toño, es gravísimo, porque lo que hace es agravar la situación que se está viviendo, y si es un tema bien delicado y si alzamos la voz desde Voz Ciudadana, porque esto no puede seguir pasando, porque también los periodistas y defensores de repente no tienen
herramientas o elementos para poder proteger. El interés de los mismos periodistas en esa rueda de prensa fue evidente, nos preguntaron varias cosas, pero no salió en los medios. Entonces, ¿qué está pasando o qué está sucediendo o qué es el inicio de qué cosa lo que está pasando? Claro, de acuerdo. A ver, regresando al tema de los derechos humanos en Puebla, es pasiva, ya lo dijiste. Para mí es omisa y desobligada. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. O sea, los derechos humanos, cuando no se realizan acciones, o sea, en la materia de los derechos humanos o en otras materias, cuando no se hace nada, de repente no hace tanto daño el no hacer nada. Pero en materia de derechos humanos, el no hacer nada provoca que las cosas se violenten más, provoca que las cosas se descompongan, provoca precisamente esta escalada de violencia que se está viviendo en el estado de Puebla por esta pasividad, por esta holgazanería de las instancias de derechos humanos en el estado de Puebla, que están prefiriendo mejor no aparecer, no verse. Sí. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, Toño. Ayer me toca estar en un foro que realiza el Instituto Nacional de las Mujeres, aquí en Puebla, precisamente un foro nacional, que busca el tema de la justicia de las mujeres, etcétera, etcétera. Y mi sorpresa es ver que el lugar que le tienen que dar a quien es la titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Estado no existe. O sea, llegó la titular, ahí estuvo parada, su gente cercana peleándose con todo el mundo de que le dieran un lugar, o sea, peleando más el tema de querer un lugar, en lugar de haber sido una protagonista para la realización de este foro, porque representa los derechos humanos, porque representa la prevención, porque representa o es la persona que vincula a la sociedad civil con el Estado, porque es mujer, porque, o sea, tiene todos los temas para haber sido protagonista o ser protagonista en estos foros. Ni siquiera aparece. Y eso es un reflejo de la pasividad del tema de los derechos humanos que se está viviendo en el Estado desde las instancias públicas. Sí. Es delicadísimo lo que está pasando. ¿Qué tenemos que hacer para reactivar estos derechos humanos? Que es pasivo, no solo en Puebla, en todo México. Sí, no, bueno, o sea, la sociedad civil, o sea, nosotros como sociedad civil, pues lo que tenemos que hacer nosotros es seguir presionando y presionando y presionando para que despierten, para que salgan de este letardo doloroso que se está viviendo y exigir políticas públicas armonizadas a los derechos humanos, pues es la única forma en la cual podemos trabajar o debemos ir caminando. Es bien grave, Toño, lo que está pasando en el Estado. Tenemos una comisión de ejecutiva de atención a víctimas que no tiene capacidad económica ni presupuesto suficiente para atender todo lo que tiene que atender. Una comisión de búsqueda de personas en el Estado, donde del presupuesto original que se había otorgado en el 2019, en la primera parte del año del 2019, se le recortó a la mitad, todavía ni siquiera terminó el 2019, y lo peor es que no saben cómo defender eso, porque no saben que no saben, ¿no? Una Comisión Estatal de Derechos Humanos que se ha dedicado a ser solamente observador y comparsa del régimen anterior, por lo menos del de Luis Miguel Barbosa, y a ocultar y a no hacer acciones. Pues yo no estoy diciendo que se peleen con el Estado, pero yo lo que le estoy pidiendo a las instancias de derechos humanos es, no te pelees, ok, pero entonces haz acciones de prevención y empieza a visibilizar los derechos humanos en el Estado de Puebla, no los ocultes, claro. Visibilízalos, genera acciones de educación, de prevención. Es la única forma en la cual vamos a poder construir un Estado y una sociedad no tan violenta como la que está. Pero el problema es que no saben que no saben. Y eso es lo más grave. O sea, creen saber lo que no saben, Toño. Con esa frase me quedo. Creen saber lo que no saben. Así es. Y así es desafortunadamente, en el mundo de los derechos humanos en el Estado de Puebla, hay gente que está encabezando los trabajos. A ver, una presidenta, una responsable de la Comisión de Búsqueda de Personas que no tiene ni idea, que llegó al cargo
sin tener ni idea de lo que es trabajar con las personas que tienen personas desaparecidas. Sí. Una persona que llega a la comisión, a la Subsecretaría de Derechos Humanos, cómplice del régimen anterior, y además el régimen de Moreno Valle, de este perverso de la violación de los derechos humanos, y además sin conocer cómo son las cosas y montándose en los trabajos anteriores, creyendo que con eso van a resolver la vida de lo que está pasando en el momento cuando los derechos humanos son actuales. Un Félix de la Comisión de Derechos Humanos que nadie conoce, que nadie conocía, que es un extraño, que no conoce Puebla, que no sabe qué es lo que estaba pasando, que se ha dedicado y que está buscando repetir, pues porque le faltan 4 años para establecer su patrimonio, para amarrar y para fortalecer su patrimonio personal, y necesita estos 4 años, no para realizar acciones, o sea, es para su tema personal. Es gravísimo. Este tipo de situaciones no se pueden resolver así. ¿Tú sabías que hay una Fiscalía de Derechos Humanos en el Estado, en el de la Fiscalía General, y no hace nada? Pues porque nadie los conoce. Existen también instancias de derechos humanos en el municipio, una comisión de derechos humanos que no hace nada por el tema de búsqueda, por el tema de discriminación, o sea, temas gravísimos que pasan. Nadie está haciendo nada de lo que les toca hacer, ni en sus instancias, ni en otras instancias, ni siquiera para farolear, man. Es un tema gravísimo lo que está pasando en Puebla, Toño. Muy amplia la explicación, tu análisis de derechos humanos en Puebla, y nos dio mucho gusto que nos hayas compartido esto justo hoy en la mesa. Muchísimas gracias, Luis Soriano, te mando un fuerte abrazo. Abrazo, Toño, hasta luego. Y medio nada más, no hay ni un diagnóstico de derechos humanos, todavía más grave. Imagínate. Luis, fuerte abrazo. Abrazo, bye. Gracias. Bueno, Luis Soriano ahí ya lo calificó a la Comisión de Derechos Humanos Estatal, sin duda coincido con él, pasividad omisa y desligada, ¿no?